Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en esta tarde del viernes 21 de julio del 2023. Es siempre un placer estar con ustedes. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La Católica aporta a una nueva cepa de profesionales listos para servir y aportar. ¿Qué relevancia tiene esto para Puerto Rico? De otra parte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió recientemente que las universidades no pueden considerar la raza como base específica para admitir o no a una persona como estudiante. ¿Por qué este fallo y qué implica para las instituciones de educación superior? ¿Qué consecuencias tiene para las minorías? Estos son los temas de análisis hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, para darles la bienvenida a ustedes y los compañeros que están con nosotros en el panel. Se encuentra con nosotros esta tarde el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Realmente es un placer estar de nuevo con nuestra querida teleaudiencia y con el equipo que nos acompaña aquí cada viernes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, presidente. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por estos espacios. Este próximo semestre la universidad estará celebrando el 75 aniversario de su fundación. Fue en 1948 cuando, por iniciativa de los señores obispos de Ponce y de San Juan, apoyados por la gesta de Monseñor Vicente Murga, se estableció la Universidad de Santa María, aquí en Ponce, iniciando como un proyecto de educación y de enfermería según las necesidades de esta región del país, hasta convertirse en lo que es hoy la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, con 3 recintos, 7 colegios, toda una gama de programas de técnicos, grado asociado, bachilleratos, maestrías, doctorados y derecho al servicio de nuestro país. Para la celebración de este 75 aniversario, nuestra Oficina de Prensa y Comunicaciones ha preparado un resumen visual y auditivo sobre lo que representa nuestra universidad en estos momentos para el país, para la región, para nuestros estudiantes y para cada uno de nosotros que formamos parte de la familia pionera. Al inicio de este programa, próximo ya a este próximo semestre que nos aventramos a iniciar en el año académico 23-24, queremos compartir con ustedes estos visuales y este audio. Acojo la recomendación de sus respectivos colegios y les otorgo los grados correspondientes con todos los derechos y privilegios que estos títulos conllevan. Enhorabuena. Era una educación centrada alrededor del Evangelio y de la religión católica. El fundador de esta universidad fue Murga.
profesora excelente, realmente nos ha traído un punto de vista totalmente diferente y para mí es importante poder conocer de diferentes puntos de vista y ver cómo podemos entonces ir alterando nuestro derecho o quizás como que uniendo fuerzas para poder entonces todos aportar nuestro granito de arena a que esto sea pues un país mejor. Mi proyecto específicamente se enfoca en explorar si el transporte de lactato está afectado en pacientes con síndrome de Angelman y cómo estas deficiencias posiblemente resultan en problemas cognitivos y motores. Mi experiencia en el laboratorio del Dr. Cruz me ayudó a confirmar que quiero seguir una carrera en el área de la investigación y las neurociencias. Mi experiencia ha sido bien enriquecedora, poder trabajar con los atletas, ayudarles en lo que es la preparación mental, que sabemos que es bien importante, ¿verdad?, para que puedan optimar en lo que es su rendimiento. La experiencia de trabajar a nivel grupal con los atletas es bien diferente, es sumamente diferente a lo que es el escenario clínico. Lo que me inspiró a estudiar diseño gráfico, soy una persona que me gusta dibujar y me gusta el arte. Me fui por esa rama para crear mi obra a través de diseño gráfico. Todos aquellos que les encanta dibujar, todos aquellos que les encanta el arte, todos aquellos que les gusta la ilustración, se los recomiendo, de verdad que genial. Considero que la Pontificia Universidad Católica me brindó las herramientas necesarias en el área educativa y también en la parte de la experiencia en el campo para poder desarrollarme como futura profesora, que soy ahora, y también diseñadora de moda. Estoy sumamente orgulloso de ser pionero. Está mi alma mater y me ha ayudado grandemente no solo en lo profesional, sino también en el ámbito personal. Me ha hecho crecer como persona. Mi experiencia en la universidad me permitió primero definir lo que quería hacer con mi vida, ¿no?, con mi carrera profesional, luego practicarlo de la mano de excelentes profesores y ahora pues aplicar todo lo aprendido en el campo de las comunicaciones, específicamente en la radio, que es el medio que más me gusta. Fue un día productivo. Hoy le pudimos demostrar a nuestro recinto lo que está hecho el Departamento de Criminología y ver nuestra preparación en este ámbito. Un ejercicio muy educativo para nosotros los estudiantes de criminología, que solamente hemos tenido más que el ámbito teórico. Es siempre bueno llevar lo teórico a la práctica y lo que hicimos hoy fue algo sumamente estupendo y muy educativo para todos nosotros. Una experiencia bien buena. Te obligan a que saques de ti tu creatividad. Eso nos ayuda a nosotros como estudiantes de artes culinarias a desempeñarnos más, buscando recetas nuevas, sabores nuevos, colores nuevos, cómo combinarlo y que obviamente el cliente se sienta conmovido por eso que le queremos dar. La clase de la Pontificia de la Universidad Católica me ha ayudado a ponderarme mejor en lo profesional, en lo de las necesidades de las personas, en tener esa experiencia de ayuda,
de profundizar más lo que es la necesidad del ser humano. La gratitud, el agradecimiento a su universidad, siempre el mismo, siempre me apoyan, la fanaticada brutal. Y nuevamente, en mis palabras del año pasado, esto es para ustedes, siempre será para ustedes. Nosotros como pioneros tenemos fortaleza, somos guerreros, somos unos leones que no nos quitamos, que siempre tenemos una mirada hacia el futuro, valoramos cada momento, cada detalle, no tenemos ninguna inhibición para echar el resto y dar lo mejor de cada uno de nosotros y dar lo mejor de sí, porque siempre podemos y estamos dispuestos. Estoy sumamente orgulloso y esta siempre será mi alma mater y la llevaré en mi corazón. Para los que nos acompañan a través de la radio, los invitamos a que vayan a la página de la universidad y puedan ver el video completo, ¿verdad? En aquellos espacios donde ustedes estaban escuchando música, hay visuales que complementan lo que se estaba narrando en el mismo, pero sobre todo de lo que representa la experiencia de estar en la Católica, la experiencia de ser pionero y lo que aporta nuestra identidad y misión a toda la gesta universitaria que se realiza desde nuestros espacios educativos. Presidente. Sí, yo quisiera destacar del video 5 ideas. Hay muchos planteamientos interesantes en el video, pero quisiera destacar 5. El primero, una universidad que en 75 años, año tras año, apuesta al futuro. Anclado en la realidad del presente, mira hacia el futuro y le apuesta al futuro. ¿Al futuro de qué? Al futuro de la educación como plataforma transformadora de los individuos, de las sociedades de nuestro país. En segundo lugar, una universidad atenta a las necesidades del país. En el 1948, la atención era la educación y la enfermería, los 2 primeros programas que se iniciaron en nuestra universidad. Hoy vemos programas dirigidos, por ejemplo, a las personas con discapacidad, programas dirigidos al manejo de emergencias, programas dirigidos a el tema de la gastronomía, al tema del desarrollo económico, programas dirigidos a el área de la salud. Así que la atención a las necesidades ha formado parte de nuestra universidad. En tercer lugar, desde el día 1 hasta hoy, la importancia de la capellanía y de la pastoral universitaria. El estudiante que viene a nuestra universidad viene no solo a llevarse ideas, sino también fuego, pasión en su corazón, que nace de su convencimiento de que Cristo, presente en nuestra historia, actúa a través de nosotros y actúa para beneficio de la iglesia y para beneficio de la sociedad. Y en tercer lugar, que yo creo que es importante destacarlo, es la importancia de la visión y del mapa de ruta
para conseguir esa visión. No es posible adelantar una agenda universitaria si sus componentes, administración, facultativos, estudiantes y personal no docente, si no tienen una visión hacia dónde quieren encaminarse. Y después de pasar estos 25 años, de cara al futuro, es muy importante tener claro y acordarlo cuál es la visión que quisiéramos conseguir. Porque si uno no tiene una visión, al fin y al cabo puede llegar a cualquier lugar. Y obviamente, mirando la realidad, uno no va a querer llegar a cualquier lugar. Y finalmente, es estar atento a las necesidades para ajustar el rumbo. O sea, uno tiene la visión, diseña, prepara, acuerda un mapa de ruta, pero ese mapa de ruta tiene que ser flexible para poder ajustar a las necesidades del momento. Y cuando miramos los 75 años de nuestra universidad, vemos que eso ha estado presente. Por un lado, la visión, y por otro lado, los ajustes que se van haciendo. Lisa. A mí me dio mucha alegría ver en la graduación, ¿verdad? Lo vemos año tras año, la gran cantidad de estudiantes que han decidido optar por las ciencias, ¿verdad? Y logran su cometido de hacer un bachillerato en el campo de la salud, en una maestría. Y bueno, de nuevo, curiosamente guarda relación con nuestros comienzos, ¿verdad? Que se atendió la situación de la carencia de enfermeras y enfermeros en el país en el año 1948 y de maestros, y para eso, ¿verdad?, se fundó la universidad, que luego se fue abriendo camino, y ahora mismo hay una gran necesidad de personas preparadas en el campo de ciencia, de las ciencias de la salud, y nuestros estudiantes pues responden a esa necesidad, a esa demanda laboral, y pues se gradúan año tras año. Un buen grupo de estudiantes de biología, de premédica, de tecnología médica, de técnico cardiovascular, de enfermería, etcétera. Y en otro campo que también vemos al escuchar la experiencia de estos jóvenes estudiantes que hablan en el video y están en nuestra escuela hotelera, se potencia esa capacidad para emprender, ¿verdad? No solamente los de artes culinarias, sino en el campo de la moda. Muchos estudiantes han montado su propio negocio, se les capacita en el empresarismo, que también puede ser la salvación de nuestro país después de la crisis que hubo en el 2009 de tantos despidos, ¿verdad?, del gobierno, cuando el gobierno fue básicamente el patrono número uno de la isla. Y ese punto también que destaca el presidente sobre esa vivencia también espiritual, esos encuentros con Dios a través de grupos también que propician un ambiente, ¿verdad?, de fraternidad. Pues lo escuchamos en los videos que habíamos puesto la semana pasada, el testimonio de una joven que habló sobre cómo apreciaba la fe, ¿verdad?, que había podido potenciar durante sus años universitarios ante muchas vicisitudes que había pasado a nivel personal. Pues pensaba que hay tantas historias de transformación que no se publican, porque quizás se quedan en el corazón de los estudiantes, pero que ocurren, ¿verdad? Si se les da esos recursos a los estudiantes para que puedan encontrarse con Dios, puedan encontrarse con personas que dan ese testimonio de que tienen una fe profunda, pues te puede cambiar la perspectiva de tu vida para los años que vengan, ¿verdad? Dificultades, las dificultades que puedan venir encima, ¿verdad?, que siempre ninguno está exento de esas dificultades, pero por lo menos se les da esas herramientas, esas experiencias, esas relaciones con personas que quizás les pueden acompañar y apoyar
en sus años futuros. Una de las voces que escuchábamos en el video hablando de lo que quería decir ser pionero es una compañera de planta física, que cuando los estudiantes la vieron en el video se emocionaron muchísimo. Su hija además se graduaba en esta pasada graduación y su nombre habla mucho de cómo es ella, se llama Esperanza, y eso es lo que transmite todo el tiempo a los que la conocemos y la vemos cada día a pesar de las circunstancias que ella misma está padeciendo, ¿verdad? Y ese rol de todo el que se involucra en la vida universitaria, no solamente el de los profesores, sino el personal de apoyo, el personal administrativo, el personal de planta física, en lograr que la universidad sea una verdadera comunidad en la que todo el mundo se siente comprometido a lo que estamos haciendo y a la gestión y a la misión y a la identidad que se realiza desde la universidad, que es precisamente parear ese conocimiento científico, académico, teórico, incluso de la práctica profesional, con lo que es también la transmisión de la fe, con lo que es la realización plena de la vida humana, lo que implica una vida digna en todos sus sentidos, que se ejerce a través de todos los elementos que componen el trabajo dentro de la universidad, y cómo eso se potencia desde esa experiencia en la que nos involucramos y participamos todos, independientemente de la labor que realicemos dentro de la universidad, y ese sentido de compromiso con que el que viene a la Católica no solamente lo sepa, sino que también lo sienta y lo pueda vivir en su día a día, que es una cuestión fundamental que siempre nos distingue. Yo recuerdo en mi periodo de decano de la Escuela de Derecho, cuando entrevistábamos a los estudiantes de qué los motivaba a venir a la Católica, muchos de ellos era ese sentido de experiencia personal. Aquí soy persona, aquí me reciben como persona, y cómo eso cambia y marca la vida particular de cada uno y potencia, como decía Lisa, esa experiencia de vida hacia el futuro y hacia poder entender el valor y el sentido de la fe y el valor y el sentido del servicio como parte de la realidad completa de la vida. Y la universidad hace un gran esfuerzo para informar, acompañar a los estudiantes y que sepan que el estudiante que viene a hacer un grado asociado aquí, si lo desea, puede continuar hacia un bachillerato, porque la universidad le ofrece el bachillerato en el área en el cual da el grado asociado. Y de la misma manera, si termina el bachillerato, como lo mencionábamos nosotros en programas anteriores, puede continuar, si así lo desea, hacia una maestría. Y son muchos los estudiantes que terminan su bachillerato y continúan en la maestría. Y cuando llega a su graduación, comentan: yo hice mi bachillerato aquí y me quedé haciendo la maestría con nosotros, con la universidad, y a la universidad me proveyó las alternativas. De la misma manera, si la persona en varios de los campos quisiera continuar hacia el doctorado, también lo puede realizar. Pero mencionamos en un programa anterior, y lo quisiera destacar en a manera de añadirle al tema de los 75 años, el programa de estudios liberales, porque hay un número importante de personas en Puerto Rico que una vez vinieron a la universidad y por diversas circunstancias no pudieron continuar estudiando, económicas, familiares, de salud, y la universidad le permite que esa persona sea evaluada, se mire sus experiencias y a través de unos protocolos existentes y unas rúbricas se le pueda validar la experiencia relacionada con el campo en el cual quisiera terminar el bachillerato. Es decir, que el programa de estudios liberales es un programa del cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Pero también quería destacar el tema de que esta es una universidad inclusiva. Nosotros tenemos estudiantes aquí que son católicos. Tenemos estudiantes que son cristianos no católicos. Tenemos estudiantes que no son obviamente, que no son ni católicos ni cristianos, que son de otras denominaciones. Pero también tenemos estudiantes que no pertenecen a ninguna denominación.
y encuentran, optan por la universidad, lo primero. Y segundo, encuentran aquí una universidad que los acoge, no los juzga y los acompaña. ¿Qué hace la universidad? La universidad hace la propuesta católica de la universidad y las personas en la libertad de los hijos de Dios escucharán la propuesta y optarán de acuerdo a lo que las personas vean, entiendan y hay procesos para acompañarlos en ese camino de discernimiento. Y quisiera destacar, ya al final de esta sección, un programa que es único aquí, pienso yo, atendiendo la realidad, que son dos programas. Uno, la atención a los adultos mayores y la segunda, el manejo de pérdida. Cuando en una comunidad mueren personas y esas personas viven un proceso de duelo que necesita ser acompañado. Y a todo eso añadámosle la experiencia internacional a la que la universidad expone también a nuestros estudiantes. Veíamos en el video el ejemplo de una profesora que vino de visita, en ese caso a la Escuela de Derecho desde Colombia, pero toda la serie de cursos que se ofrecen conjuntamente con otras universidades, los viajes estudiantiles, las clases espejo, las clases que se dan coordinadas por profesores en el extranjero que atienden a nuestros estudiantes en los cursos y ofrecimientos de nuestra universidad. Así que hay toda una serie de experiencias adicionales que la Católica le garantiza a sus estudiantes en todos estos espacios. Pero ese mundo universitario está cambiando y van surgiendo nuevas circunstancias, algunas de ellas por decisiones legales como la que recientemente estableció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto a los planes de acción afirmativa y las admisiones a las universidades. Pero sobre eso estaremos hablando cuando regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, 21 de julio del 2023. Mencionaba antes de irnos a la pausa que cuando estamos dentro de este marco, los 75 años de aniversario de nuestra universidad, los retos y las circunstancias que rodean el mundo universitario son también cambiantes, han cambiado muchísimo durante estos 75 años. Y voy a traer un dato curioso que a veces mucha gente no sabe y preguntan ¿por qué el presidente en las graduaciones dice y por la autoridad que me confiere la Junta de Regentes de la Universidad del Estado de Nueva York? Y resulta que cuando la universidad empezó en 1948 no había reciprocidad de grados todavía con Estados Unidos para las universidades privadas porque no existían las agencias acreditadoras. Así que las universidades públicas sí tenían el proceso de reciprocidad, pero no existía con las universidades privadas. Así que fue idea de los fundadores de la universidad, apoyados por el cardenal Spellman, en ese momento arzobispo de Nueva York, que la universidad se registrara en el estado de Nueva York para que, siendo una universidad dentro de la estructura jurídica del estado de Nueva York, los grados de la Universidad de Santa María, eventualmente Universidad Católica de Puerto Rico y hoy Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tuvieran aceptación directa en los Estados Unidos. Y para fines jurídicos, pues nuestra universidad sigue existiendo como una corporación asociada a la estructura de la Junta de Regentes de la Universidad del Estado de Nueva York. Así que eso son pinceladas históricas de ese entorno y hoy en día existen acreditaciones regionales, existen acreditaciones profesionales, casi todos los programas de nuestra universidad que cualifican para esas acreditaciones lo están, además de la acreditación general que tiene la universidad y su licencia de operación. Pero ese entorno legal sigue cambiando. Hace varias semanas el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, precisamente el 29 de junio, cambió una parte significativa de lo que ha sido el panorama de las admisiones en los Estados Unidos y el paradigma de las admisiones en los Estados Unidos a través de una serie de programas que surgieron en los años 60
luego de los procesos de integración racial en las escuelas y las universidades, llamados los programas de acción afirmativa. En esencia, los programas de acción afirmativa lo que hacían era garantizar unos cupos particulares de espacio en la universidad a las minorías en aquel momento negras que de otra manera no tenían acceso a los espacios universitarios, reconociendo que las deficiencias estructurales que habían existido hasta ese momento, que les limitaban el acceso a programas académicos de calidad, que los excluían y mantenían en una especie de guetos polarizados en las distintas ciudades y suburbios de los Estados Unidos, que les impedían tener acceso a escuelas de calidad donde los maestros también tuvieran una adecuada formación universitaria, porque eran los maestros negros para los niños negros que no habían tenido acceso a la universidad de esos maestros. Pues había unas deficiencias estructurales que afectaban el que pudieran ser admitidos a la universidad en igualdad de condiciones, porque no existía la igualdad de condiciones. A raíz de esto se establecieron estos programas que, como ustedes saben, se conocen como programas de acción afirmativa, que eventualmente evolucionaron también para proteger a la minoría hispana que iba desarrollándose en los Estados Unidos, particularmente en estados como Nueva York, Connecticut, Illinois, eventualmente también en Florida, y asegurar que hubiera una composición diversa en el estudiantado universitario y al mismo tiempo igualdad en las oportunidades de acceso, de crecimiento y de desarrollo. La opinión que acaba de emitir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al finales del mes pasado, como les dije, en un caso que tiene que ver con las admisiones de la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, elimina la posibilidad de que la raza por sí misma, por sí sola, sea criterio de admisión. Y fíjense lo que estoy planteando, ¿verdad? Escuchemos qué es lo que está haciendo el tribunal. El tribunal nos está diciendo que la raza por sí misma no puede ser considerada como criterio de admisión y que no puede haber espacios reservados en función del criterio racial. Que se puede tomar en consideración, mi problema con eso es cómo se hace en la práctica, ¿verdad? Sin que se forme un criterio totalmente subjetivo, pero dice el juez Roberts, el juez presidente Roberts, que es el que escribe la opinión mayoritaria del tribunal 6-3, que se puede utilizar como criterio de admisión las experiencias particulares en las que un estudiante alega y demuestra haber superado circunstancias y deficiencias provocadas por el discrimen racial o provocadas por esa falta de acceso a oportunidades, independientemente de qué raza sea, ¿verdad? O sea que si hay estudiantes de minorías blancas, que hay lugares donde hay minorías blancas que han sido altamente discriminadas, ¿verdad? Los estados del noreste de los Estados Unidos pasaba con los irlandeses en el mismo tiempo que pasaba con los negros, ¿no? O en este caso, que es una de las cosas que influencia el resultado de la opinión, los asiáticos, que se están quedando fuera de las universidades por las preferencias hacia los negros y los hispanos, pues si usted puede demostrar que usted ha sufrido un discrimen estructural y puede demostrar cómo a pesar de ese discrimen estructural usted tiene las condiciones para entrar a la universidad, eso sí se puede utilizar como criterio, pero no puede ser un criterio suficiente por sí mismo el elemento de los cupos raciales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a modificar las estructuras de admisión a raíz de esta opinión? Todavía no lo sabemos, pero la opinión deja mucho que decir y mucho que desear en algunos puntos particulares, como por ejemplo permitir que las escuelas militares y las admisiones militares sí mantengan ese criterio, porque ahí sí hace falta diversidad. Bueno, ¿cómo es posible que haga falta diversidad? Pues que lo que quieren es usarlos de carne de cañón, ¿verdad? Una de las críticas que hace la jueza Sotomayor en su disenso. O cómo es que ahí hace falta la diversidad, pero no haga falta la diversidad en los demás ámbitos sociales, profesionales, académicos y científicos dentro de los Estados Unidos. Pues esa es la gran duda que plantea la opinión que como digo, se anunció el pasado 29 de junio, en un caso donde de nuevo la nueva mayoría del Tribunal Supremo, todo el bloque conservador participa de esa mayoría 6-3.
una nota interesante. En el 2016 se había visto un caso anterior sobre esto en la Universidad de Texas en Austin. Los 3 jueces conservadores de aquel momento, no está Scalia ni está Kennedy, que estaban en aquel momento en el tribunal, los 3 jueces que siguen estando, Roberts, Alito y Thomas, habían votado en la dirección de que ellos habrían eliminado los programas de acción afirmativa. En aquel momento estaban en minoría. Ahora, con el juez Kavanaugh, Gorsuch y la jueza última designada por el presidente Trump, pues están en una mayoría de 6, una super mayoría de 6, que le permite llegar a este tipo de resultados. Yo antes de hacer mis comentarios, aprovechando la oportunidad que tenemos aquí, un exdecano de la Escuela de Derecho, yo quisiera que nos orientara un poco, porque cuando leo en el periódico español El País, dice: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado un golpe mortal a décadas de acción afirmativa, lo acabo de explicar él muy bien, pero entonces dice, o discriminación positiva. ¿Qué es lo que significa la discriminación positiva? Pues, cuando un grupo que ha sido usualmente discriminado, yo le doy un trato preferencial, entonces estoy discriminando contra los que discriminaban antes. ¿Verdad? Y eso es a lo que se refiere discriminación positiva. Yo estoy dándote un beneficio contra el criterio por el cual antes te discriminaba. Entonces, antes eras negro y como eras negro no podías entrar a la universidad, pues ahora por ser negro yo te garantizo la entrada, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere el criterio de discriminación positiva. Yo voy a coger un criterio, el que sea, que representa un discrimen, pero, y cuando decimos discrimen, no es que todo discrimen tenga una carga negativa. Discrimen quiere decir que yo voy a tratarlo de forma diferente, pero esa diferencia la estoy usando no para crearte un impedimento, sino para darte un beneficio. Y ese es el concepto, a eso es a lo que se refiere el concepto de discriminación positiva. Bueno, mis comentarios van mis comentarios iniciales van en 3 direcciones. Lo primero es, muy bien lo planteaba el licenciado Frontera, que es que la raza por sí sola, o sea, no están diciendo que la raza no pueda ser utilizada. Lo que sucede es que no puede ser un factor determinante. Que el estudiante puede, en su argumentación y en su presentación de su caso, de por qué lo deben de aceptar, pueda incluir su desarrollo económico, su desarrollo social, la situación de discrimen que podía existir en las comunidades donde estaba. O sea que el estudiante todavía puede incorporar esto, que fue lo que dijo la resolución del Supremo, lo puede utilizar, pero en la argumentación del estudiante. En los procesos actuales de selección de los estudiantes, de hecho son procesos muy rigurosos, donde se evalúan las capacidades, las características, y no se toma en consideración la raza del estudiante hasta mucho más adelante en el proceso de selección. O sea que las primeras fases del proceso de selección no aparece en ningún lugar cuál es la raza del estudiante. Después de haber hecho las recomendaciones, entonces se mira el objetivo que plantean las universidades que defienden la discriminación positiva o la acción afirmativa, diciendo las universidades deben de tener la autonomía para que su cuerpo de estudiantil refleje la población que ellos, según su misión, quisieran servir. Y aquí hay que recordar algo bien importante. En Estados Unidos hay las universidades en general y las universidades que son de más alto nivel académico, les llaman las Ivy Leagues. Pero también hay un grupo de universidades que sirven a estudiantes hispanos, las que se conocen como las HSIs, las Hispanic Serving Institutions, las universidades que por lo menos en 25% de sus estudiantes son estudiantes hispanos. Esas universidades, que son sobre 525 universidades,
y ese número va aumentando anualmente, las representa una organización que se conoce como HACU, Hispanic Association of Colleges and Universities. Y esas sobre 525 universidades, más de 25 millones de estudiantes estudian ahí. Quiere decir que esta decisión va a impactar de muchas maneras a esos 25 millones de estudiantes. De hecho, HACU sacó al mismo día, el 29 de junio, una comunicación condenando esta decisión por el impacto que va a tener en estos estudiantes. Que por cierto, un número interesante de esos 25 millones de estudiantes son puertorriqueños. Hay un número importante de estudiantes puertorriqueños que están en estas HSIs. Pero también en los Estados Unidos hay otro grupo de universidades que son las HBCUs, las Historically Black Universities, universidades que fueron fundadas y establecidas para ofrecerle oportunidades fundamentalmente a los estudiantes negros o afroamericanos, como se le quiera describir. Esas universidades, al igual que las universidades que sirven a los estudiantes hispanos, se van a ser afectadas por esta decisión y van a ser afectadas ya, o sea, no va a ser que es posible que se afecte, no, van a ser afectadas porque no van a poder las universidades tener la autonomía de tener un proceso de reclutamiento que responda a la población y a la misión que quieren atender. Esta acción afirmativa es una legislación que fue aprobada en la década de los 60, ¿verdad? Estamos hablando de unas acciones que se han estado llevando a cabo sobre más de 40 años. Y ahora, con esta decisión del Tribunal Supremo, con las especificaciones que nos han expresado los compañeros, pues de algún modo se ve como un retroceso, ¿verdad?, a una legislación que buscaba dar oportunidades a estos grupos que habían sido tradicionalmente discriminadas, ¿verdad?, y habían tenido más dificultades para tener ese acceso a la educación superior, sobre todo los hispanos y los afroamericanos. Y como bien dice el licenciado Frontera, pues no están considerando los asiáticos, que también pues, podrían ser considerados dentro de ese grupo, ¿verdad?, de discriminados, ¿verdad?, tradicionalmente. Y pensaba también en la legislación federal del Departamento de Educación que busca dar fondos bajo la filosofía, ¿verdad?, de que no se quede ningún niño atrás, no child left behind, ¿verdad?, para precisamente potenciar a las personas de esa raza afroamericana o hispana en temas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemática, por esa misma desigualdad de oportunidades, ¿verdad? No llegaban a la universidad en los mismos porcientos o niveles que personas de otras razas, de la raza blanca. Entonces, claro, si de momento hay este desfase entre un propósito de una legislación federal para mejorar las condiciones de estas razas y lo que se encuentra en las universidades, ¿verdad?, en cuanto a límites gracias a esta decisión para acoger a estas personas, pues hay una contradicción de fondo, ¿verdad?, en el gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos. Habría que hacer unos ajustes o
reflexionar mejor, ¿verdad?, la razón de ser de estas medidas, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que a lo largo de estos años, ¿verdad?, se han quejado quizás al llegar a este proceso de admisión en universidades de la Ivy League u otras universidades, que quizás en igualdad de condiciones, quizás eran de la raza blanca, pues al llegar a ese último sedazo, hablando así de forma coloquial, pues se le consideraba a una persona de raza negra, ¿verdad?, por encima de una persona de raza blanca, ¿verdad? Pero de nuevo, concuerda con la misión de la universidad de dar esa igualdad de oportunidades. No se puede, ¿verdad?, pues, pienso que no es razonable acusar, ¿verdad?, a estas instituciones de educación superior de discrimen hacia esas personas de raza blanca que tradicionalmente han tenido más oportunidades, ¿verdad?, por la historia de los Estados Unidos. Por lo que deja mucho que desear, como nos ha dicho el licenciado Frontera. La jueza Sotomayor, ¿verdad?, pues aseguró en la decisión que esta decisión hace retroceder décadas de precedentes y progresos trascendentales y que subvierte la garantía constitucional de igual protección al afianzar aún más la desigualdad racial en la educación, la base misma de nuestro gobierno democrático y sociedad pluralista, refiriéndose precisamente a la enmienda de Estados Unidos que consideran en esta decisión. Precisamente por eso es que se habla del discrimen positivo, ¿no? Porque tú puedes tener una actividad discriminatoria cuando lo que estás es tratando de corregir otra deficiencia de igual protección, ¿verdad? Que el mismo tema de la beca, o sea, es como yo se lo explico a mis estudiantes, la beca es un discrimen. Bueno, no todo el mundo tiene derecho a la beca, solamente tienen derecho a la beca unos estudiantes. ¿Por qué? Porque estás tratando de remediar otro elemento de disparidad social. Pues si tú estás tratando de remediar ese elemento de disparidad social para que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades, pues entonces eso es un discrimen permisible. Y es lo que hasta ahora habían reflejado las opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero, y eso va a la línea de la segunda opinión que se resuelve esa misma semana, el día después de la de acción afirmativa, que es la que deja sin efecto el plan de condonación de deudas del presidente Biden. El presidente Biden había establecido un plan de condonación de deudas dentro de las categorías que permitía la ley HEROES, que es una ley sobre higher education dentro de la pandemia, que le daba la discreción al secretario de Educación de poner en pausa, poner en moratoria los pagos de préstamos estudiantiles, y el presidente Biden, haciendo uso de esa autoridad, dijo, bueno, pues si podemos ponerlos en moratoria, los podemos cancelar. El Tribunal Supremo dijo, se te fue la mano. Una cosa es poner en moratoria y otra cosa es poder cancelar la deuda, sobre todo cuando alguna de esas deudas está garantizada por prestamistas privados, donde la acción del gobierno afecta directamente las garantías y el recobro de esas entidades que sirven de garantizadora a esos fondos. Así que, sabiendo que uno de los graves problemas de la educación es también la parte económica, no solamente la parte racial, y con cuánta deuda terminan los estudiantes al final de sus estudios universitarios, algunos de ellos casi con el valor de una casa hipotecada, por la misma cantidad de años. Pues, ¿qué representa el que ahora esto tampoco esté disponible, la condonación de estas deudas y de los planes? La Casa Blanca había anticipado que estaba trabajando en un plan B, obviamente no lo había divulgado por miedo a que se anticiparan a decirle eso tampoco puedes hacerlo, así que estamos ahora en ese proceso de ver todas las reacciones a estos dos elementos, particularmente cuando ya los procesos de admisión para las universidades en este próximo agosto están realizados. Así que, ¿cuál es el efecto? ¿Se pueden impugnar ahora las admisiones de agosto? No se pueden impugnar las admisiones de agosto, el efecto es prospectivo a los próximos periodos de admisión. ¿Cuáles van a ser las consecuencias detrás de estas opiniones y detrás del impacto sobre la vida universitaria y sobre la relación entre las universidades, como plantea el presidente? ¿Qué va a pasar con los fondos del gobierno federal que
están sujetos a que uno cualifique como una entidad que atiende hispanos, como una entidad que atiende a estudiantes afroamericanos, a los HBCUs. O sea, ¿cuál va a ser esa reacción y cómo se va a estructurar esos elementos? Y alguien podría decir, bueno, ¿y esto por qué afecta a las universidades privadas? Porque no es solamente un asunto para las universidades públicas. Pues porque al aceptar fondos del gobierno federal a través de los programas de título 2, título 4, son las becas PEL, los préstamos estudiantiles, etcétera, las universidades privadas nos sujetamos a las mismas condiciones de estudio y de actividad a las que las universidades públicas están sujetas por estar haciendo uso de los fondos del gobierno federal. Así que es eso, ¿verdad? Pues ¿por qué impacta también al sector privado? Pues un elemento central en esa discusión. Es interesante lo que plantea el licenciado Frontera, porque la Fundación Nacional de Ciencias separa en su presupuesto una cantidad importante de dinero para las universidades que atienden a la población, lo que se llama de las comunidades tribales, y las que son del el Pacífico. Y también separa una cantidad de dinero para las universidades históricamente negras. JACU ha estado planteando que NSF no separa esa misma cantidad de dinero o una cantidad de dinero similar para las universidades que sirven a las poblaciones hispanas. Y no ha tenido éxito, no había tenido éxito hasta este momento, y no ha tenido éxito. En otras palabras, NSF separa para las históricamente negras, separa para las tribales y las del el Asian Pacific, pero no separa para las hispanas. Daría la impresión que discriminaba positivamente, por así decir, pero dejaba fuera a las hispanas. Pero yo quería aprovechar la oportunidad de nuevo, como tenemos aquí el pasado decano de la Escuela de Derecho. ¿Qué es la enmienda 14? ¿Y por qué la enmienda 14 se relaciona con esto? Bueno, la enmienda 14 es la enmienda que se aprueba a la Constitución, enmienda 14 a la Constitución de la Constitución de los Estados Unidos después de la Guerra Civil, para establecer que no puede haber ningún elemento de privación de derechos sobre vida, libertad o propiedad sin due process, garantizando la igual protección de las leyes. Y esa expresión de equal protection of law, ¿verdad? Es la que está detrás de toda esta discusión, y por eso es que se enmarca dentro de esa idea de la enmienda 14, no porque se trate de la privación de derechos de vida, propiedad o libertad, sino porque se trata de un elemento de discrimen ante una exigencia de igual protección de las leyes, ¿verdad? Y de ahí es que sale toda esta discusión. Yo encontré muy interesante en la opinión la argumentación que dice, ¿sabe qué? No puede haber discrimen bajo ninguna circunstancia, porque no hay manera de medir cuándo es que se consigue este objetivo de poder igualar el acceso a los negros o a los hispanos. Y en realidad no hay una medida confiable y por lo tanto se somete entonces a un juicio no objetivo. Pero uno pudiera por el otro lado decir, pero mientras sepa que no ha ocurrido, debo seguir permitiendo el discrimen positivo. Y por eso se estaba proponiendo que se extendiera en lo que se seguía estudiando un poco más hasta el 2028. Exacto. El tema. Pero, como le decía yo a un periodista el mismo día que salió esta opinión, hay que recordar aquello que decía un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: no somos el último tribunal porque seamos infalibles, somos infalibles porque somos el último tribunal. Después de ahí, ¿a dónde uno va? ¿Verdad? Y lamentablemente, pues esa es la estructura constitucional y es la estructura jurídica del ordenamiento en el que estamos, y una vez ellos dicen que algo es inconstitucional, ni siquiera el Congreso por ley puede hacer lo opuesto, porque ya se dijo que lo opuesto sería una violación a la Constitución. Así que vamos a ver por dónde van los tiros. Pero el tiempo no nos permite más, al menos no por el día de hoy, pero sí la semana que viene. Así que los esperamos a todos ustedes por aquí, por Actualidad Pública.
Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.